¿Qué pasa cuando tenemos la sensación de que el mundo nos aplasta y pensamos que no hay salida? Hola, me llamo Braulio Filoteo y estás escuchando Gritones. Cada semana te traigo conversaciones con genios desconocidos, resilientes y apasionados. El podcast donde nos sumergimos en historias de dolor y superación, conectando con los desafíos de la vida cotidiana. Quédate para descubrir cómo tu sufrimiento puede convertirse en tu mayor fortaleza. Abre tu mente y escucha a personas como tú y como yo. Bienvenidos. Este episodio es traído a ustedes gracias a mi newsletter personal, Gritones Hacks. Cada semana comparto 3 bullets sobre atajos, gadgets y consejos prácticos recomendados tanto por mí como por mis amigos e invitados. Te toma tan solo 10 segundos inscribirte en brauliofiloteo.com. Ahora sí, comenzamos. Esta es la historia de Ariel García, un soñador necio, nacido en Toluca, Estado de México, y es interesante porque casi de manera paralela estudió la carrera de medicina y vivió 6 años la enfermedad de su mamá después de ser diagnosticada con cáncer. Hoy es un médico general que hace todo para cumplir lo que le prometió a su madre: mejorar el acceso a servicios de salud en México. Te dejo accionables y 5 puntos clave que aprendí de nuestra conversación. 1. Llena tu cajita de herramientas para la vida. 2. Deja el mundo mejor de como lo encontraste. 3. La fuerza que te levanta es tu propósito de vida. 4. Aplica los exilios sanadores. Y 5. Conecta con las personas. Aquí la tienen. Mi querido Ariel, bienvenido al podcast. Súper feliz de poder entrevistarte y conocer más a fondo tu historia personal. Querido partner, no hombre, gracias por invitarme. Estoy súper contento y muy emocionado de hablar aquí en tu espacio. Buenísimo. Oye, quiero empezar preguntándote sobre esta historia en tu etapa como voluntario en medicina general en Chiapas, que resultó que casi eres embestido por un toro y te ganaste el apodo del padrino en un chiste local. Háblame de esa historia en Chiapas. Es una historia bien interesante que te juro que si no la vives, no la crees. Te platico, en ese entonces estaba colaborando con Hoy Hoy, una organización de la sociedad civil que justamente trabaja en Chiapas. Y Hoy Hoy se dedica a brindar tratamiento antirretroviral a niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas que viven con VIH en las comunidades indígenas allá en el estado. En aquella vez íbamos a ir a la casa de uno de los beneficiarios de la organización, y se supone que esa casa se encontraba como a 30 minutos de la cabecera municipal, ¿no? Una cabecera municipal en alguna comunidad como a 1 hora y media de San Cristóbal de las Casas, donde están las oficinas de Hoy Hoy. Resulta que llegamos a la cabecera municipal y ahí estaba la familia de este bebé, un bebé de 7, 8 meses en ese entonces. Nos estaban esperando en la cabecera para ellos guiarnos en el auto que teníamos en ese entonces para ir a la casa, ¿no? Entonces llegamos a encontrarnos con la familia, nos subimos al coche, vamos a la comunidad y resulta que no eran 30 minutos de la cabecera a la casa, fueron como 3 horas. Además, caminos irregulares, llenos de lodo, donde había estado lloviendo en los últimos días. Fue una odisea impresionante. Llegamos a la casa de la familia, nos toca hacer la intervención. A mí me toca, como el médico general del equipo, revisar a este bebé que había sido recientemente diagnosticado con VIH, ¿no? La madre vivía con VIH y al momento del parto, pues el bebé nació con el virus también. Entonces hacemos la intervención. La verdad es que me toca explicar desde el punto de vista clínico a la familia qué implicaba que el bebé iba a vivir con este virus el resto de su vida. La familia tenía muchos miedos, muchas dudas que a fin de cuentas logramos aclararlos a través del proceso de intervención y la verdad es que hicimos un muy buen clic con la familia. Tanto así que
terminaron diciéndome que yo iba a ser el padrino del niño, ¿no? Y fue bien interesante porque estas conexiones a nivel personal con la gente, cuando los quieres ayudar, son conexiones increíbles. Entonces terminamos la intervención, me acuerdo perfecto que nos invitaron a comer ese día, nos hicieron un caldito de pollo ahí orgánico, con tortillas a mano, frijoles, una delicia, ¿no? De esas delicias que cuando la gente te lo está dando como agradecimiento por ayudarlo, saben todavía más rico porque son como un apapacho al corazón, ¿no? Entonces fue un éxito la intervención y recuerdo perfecto que cuando tomamos la pick-up que teníamos ahí en la organización para regresar a San Cristóbal, eh, en el camino, en la brecha, porque ni siquiera era un camino, apareció un toro que al ver la camioneta, yo iba manejando, al ver la camioneta como que se sacó de onda el toro y como que ahí quería, no sé, yo juraba que nos iba a embestir, ¿no? Ya sabes, a llegar y una embestida ya a la camioneta. Yo me saqué muchísimo de onda y a lo lejos vimos a un niñito que parecía que estaba cuidando como un rebaño, ¿no? Y vio y fue el niño corriendo como que a agarrar el toro, a tranquilizarlo, se lo llevó y logramos pasar esa brecha, ¿no? Pero sí, son esos momentos que te juro, si no estás ahí viviéndolo, no lo crees, y te lo digo por la experiencia tan cercana con la gente, este sentimiento de ayuda y de apapacho al corazón que te da esa retribución de alegría de la gente contigo y del hecho mío con ellos, es increíble. Y luego lo del toro, pues bárbaro también, ¿no? Oye, y me interesa mucho saber cómo consigues que te entienda la familia lo que está sucediendo o la explicación que le estás dando. Porque yo sé que en este país hay mucha gente que no accede a servicios de salud, incluso porque no hablan español. O sea, indígenas o personas que viven en poblados extremos o muy marginados, ya olvídate que haya servicio, sino simplemente porque no se pueden dar a entender. ¿Cómo te aseguras que estés conectando con la familia? Es parte de la magia que tiene el modelo de atención de la organización. Siempre que viajábamos a comunidad y cuando la organización viaja a comunidad, tenemos a Patti, Patti es originaria de una comunidad allá en Chiapas, es hablante celtal y tzotzil, que prácticamente son las lenguas indígenas más habladas en el estado. Y entonces el proceso de intervención era, yo llegaba, la verdad es que yo desconozco del celtal y tzotzil, apenas si pude aprender algunas palabras cuando estuve viviendo allá. Pero hacíamos el proceso de intervención en donde Patti actuaba como intérprete de lo que yo decía con la familia y viceversa, ¿no? Entonces de esa manera lográbamos como que cerrar la pinza de comunicación, porque a fin de cuentas muchas veces en México, en el México rural, en el México indígena, eso pasa. La gente no habla español y cuando van a pedir servicios de salud al hospital cercano, los médicos no hablan su idioma, su lengua, ¿no? Entonces se crea una barrera abismal en el acceso a los servicios de salud. Y nosotros en Hoy Hoy teníamos la bendición de tener a Patti dentro del equipo, que era, yo siempre lo dije, nuestra llave de acceso a todas las comunidades en Chiapas. Entonces era realmente mágico. Claro. ¿Y tú tenías alguna práctica que te permitía conectar con la familia, con estas personas cuando no hablabas el dialecto? O sea, una cosa es Patti, pero otra cosa es esta interacción que tú particularmente tenías en la exploración o en tu participación como médico. Pues realmente lo que intenté hacer desde el primer día que estuve trabajando allá fue abrir el corazón a las personas y aunque no hablaran español, yo daba mi intervención en español e intentaba hacer que me entendieran hablando español, ¿no? Obviamente Patti hacía su chamba, pero lo que siempre busqué hacer fue eso, tener una visita médica completamente normal y cuando había necesidad de clarificar cosas, yo sabía que mi respaldo era Patti, que era la encargada de que fluyeran las cosas como tenían que fluir.
pero realmente me di cuenta que cuando lo haces de esta forma, como que abriéndote a aprender también cosas nuevas de ellos, era mágico porque empezaban a fluir las cosas incluso sin hablar el mismo idioma, ¿no? Oye, ¿detectabas, a lo mejor tenías como una especie de, pues de señal que recibías de estas personas, una sonrisa o un abrazo o te invitaban a comer? ¿Tú lograste identificar cómo estabas logrando esa conexión o llegando al corazón de las personas? ¿Había un indicador? Sí, sí, la verdad es que cuando nosotros llegábamos y cuando yo empezaba la intervención médica, se sentía el miedo de la gente, porque en las comunidades hay una desinformación que no te imaginas en muchos temas, ¿no? Pero particularmente mi tema, que era las personas que viven con VIH. A ver, había de por sí, tú vas a cualquier ciudad y todavía hay muchos tabús en sexualidad, en VIH y en muchas cosas, ¿no? En las comunidades eso se magnifica por N cantidad de veces. Entonces, mi sensor literalmente era que cuando hacía la intervención, inmediatamente les empezaba a cambiar la cara a las familias. Y estos miedos, esta como sensación de incertidumbre que estaba en el ambiente antes de comenzar la intervención a que una vez que la terminábamos era mágica, ¿no? Y después pues obviamente hay muchas palabras de agradecimiento, muchas veces nos invitaban a un taquito, una tortilla hecha a mano que son deliciosas, unos frijolitos, ¿no? Entonces eso, pero lo principal era el entendimiento que esa incertidumbre se empezaba a ir y empezábamos a dar certeza a las familias y a las personas que viven con VIH. Entiendo. Buenísimo. Oye, ahora déjame remontarme a tus primeros años. ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia? Yo nací en Toluca, en el Estado de México. La verdad es que toda la vida viví ahí. Casi toda mi familia también es de Toluca. Yo fui a la escuela primaria hasta la prepa en Toluca, mis amigos de Toluca, ¿no? Como que realmente tuve una vida muy en Toluca. Siempre una vida llena de mucho ejercicio, varios deportes, pero principalmente el tenis. Me declaro un apasionado del tenis que si bien ya no lo practico con la frecuencia que me gustaría, pero toda la infancia dedicado al tenis y a la escuela, ¿no? O sea, fue lo que mis padres me inculcaron y nos inculcaron también a mis hermanos, como que había que tener un balance entre el deporte y nuestras responsabilidades en la infancia, que en ese entonces era la escuela, ¿no? Entonces, así fue mi vida, muchos amigos, y hasta después que salí a la universidad, bueno, tuve una experiencia de intercambio y luego me fui a la universidad, fue cuando dejé mi ciudad, ¿no? Pero siempre fui una persona de familia, de Toluca, y estoy orgulloso, ¿no? De decir que soy de Toluca. Ok, choricero. Choricero. Oye, ¿cuál es el recuerdo principal que tienes con tus papás? Híjole, yo creo que tiene mucho que ver con el deporte. Yo me acuerdo que los fines de semana, cuando Lalo, mi hermano, que es el de en medio, y yo estábamos los dos metidísimos en el tenis, eh, prácticamente todos los fines de semana era irnos a algún otro club, dentro o fuera del Estado de México, a torneo, ¿no? Entonces siempre viajábamos con ellos, siempre como que estuvieron muy cercanos, echando porras. Y ese recuerdo, digo, tengo muchos, pero ese ahorita fue el que se me vino a la cabeza, ¿no? Hoy, ¿recuerdas que me puedas describir alguna victoria en tenis o en algún deporte, tú o tu hermano, que tus papás explotaron de emoción? ¿Podrías hablarme de algún recuerdo de ese tipo? Sí, realmente de victorias me acuerdo muchísimas de Lalo. Yo sí estuve mucho tiempo metido en los torneos, pero la verdad es que nunca brillé como mi hermano Lalo lo hizo, ¿no? Entonces, al principio viajábamos los dos
a jugar, pero después cuando yo empecé a dedicarme más al tema de la escuela y el estudio, y Lalo estaba igual de metido en la escuela, pero más en el tenis, viajábamos con él, ¿no? Lalo llegó a ser un gran tenista a nivel estatal y a nivel nacional. Y yo me acuerdo que todos los partidos, sobre todo los partidos de finales, prácticamente llegaba a todas las finales de los torneos que jugaba, pero todos los partidos eran de una emoción impresionante. O sea, yo me ponía súper nervioso y sentíamos esos nervios, ¿no? Ya sabes, este ambiente de cuando tu equipo está jugando la final y va empatado y le meten gol y luego empatan otra vez. Como que esta sensación, pero en el seno familiar era, no sé, como una montaña rusa, ¿no? Pero cuando lograba ganar los partidos era una felicidad tremenda, un orgullo inmenso, y luego ver a alguien de tu familia tan querido como lo es Lalo, de los primeros lugares nacionales en el tenis y después torneos internacionales y demás, era increíble y es algo de lo que yo creo que la familia está muy, muy, muy orgullosa. Oye, hablemos del buen Lalo. Yo sé que compartieron habitación aproximadamente de los 3 a los 8 años. Platícame cómo era compartir cuarto con tu hermano Lalo. Bien difícil, súper difícil. Tenemos personalidades completamente diferentes. A ver, yo soy una persona que siempre la gente que me conoce me hace burla de que soy muy TOC, ¿no? De que siempre quiero tener todo en orden. Y yo creo que Lalo es la persona de toda la gente que yo conozco que mejor y que es más consciente de esto. Entonces, fueron años en los que definitivamente compartíamos la vida juntos, ¿no? Y yo siempre le pedía o le exigía más bien, aparte como hermano mayor, porque yo soy mayor que Lalo, vamos a tener todo en orden. Y Lalo es, haz de cuenta, lo opuesto a mí. Entonces imagínate esa convivencia rutinaria. Había muchas veces que teníamos mucha fricción, e incluso hasta la fecha. Y ya como que ya fumamos la pipa de la paz últimamente, pero todavía, ¿no? Entonces, como que, a ver, siendo yo un niño, ¿no? Después un adolescente, pues como que no entendía esto de que la gente tiene que vivir en armonía. Yo a fuerza quería que las cosas fueran como yo quería. Entonces, como que en ese punto siempre estuvimos chocando, ¿no? Pero a fin de cuentas, ahora que soy consciente de las cosas y entendiendo cómo es mi hermano, como que me ha dejado muchísimos aprendizajes, ¿no? Y el principal yo creo que es, no tienes que ser tan rígido y tan cuadrado, ¿no? Hay que aprender a fluir con las cosas, hay que aprender a soltar, hay que aprender a dejar ir y a disfrutar, y no todo siempre va a ser adentro de un cuadrado. Entonces, fue una infancia complicada si nos ponemos a pensar en eso, pero también pues era muy divertido tener a alguien tan desordenado cohabitando en la misma habitación que yo, ¿no? Oye, ¿qué significa el desorden para ti? ¿Qué piensas respecto al desorden? Eh, a ver, ¿qué significa el desorden? A ver, yo tengo una cabeza súper estructurada. Siempre necesito tener las cosas claras. Un ejemplo muy claro y que es muy chistoso y a la gente le da mucha risa es que si tú vas a mi closet, yo tengo mi ropa acomodada de una cierta forma siempre, o prácticamente siempre. Entonces, cuando alguno de mis hermanos, ya fuera Lalo o Carlos, iban y tomaban algo de mi closet, aunque ellos hubieran intentado dejar las cosas como las estaban, yo siempre me daba cuenta. ¿Por qué? Porque esta sudadera ya está un poquito salida, ¿no? O el gancho está al revés de como yo lo había dejado, y mi memoria me decía, así no está. Entonces, creo que es una definición que puede ser muy grande, pero para mí el desorden es que hay algo que no está como yo quiero que esté. ¿Me explico? Entonces, puede ser algo muy rígido, pero creo que esa sería mi definición de desorden. ¿Cómo lidias con eso ahora, Ariel? Porque seguramente has escuchado hablar de la entropía.
¿no? Que es en realidad es un caos que vivimos todo el tiempo, todos los días en este universo y que si nos ponemos muy filosóficos, inclusive significa un orden mayor. Pero ¿cómo lidias con el desorden todos los días? No, aprendí y tuve una lección bien interesante porque cuando terminé la prepa me fui de intercambio y empecé a vivir con una familia que yo no conocía y me recibieron en su casa en otro país. Me fui a Bélgica cuando tenía 17 años. Y resulta que la familia con la que viví, que los quiero muchísimo, son como mi segunda familia. Te juro que son las personas más desordenadas que puedan existir en la vida. Solamente te voy a poner un ejemplo. Imagínate que en la sala de la casa tenían una mesa que originalmente era la mesa del comedor, pero esa mesa solamente servía para sostener una montaña de ropa. Pero cuando digo una montaña de ropa, era una montaña de 1.5 metros, 2 metros de altura. Entonces, cuando ellos lavaban la ropa, en vez de, pues no sé, lo que hace prácticamente toda la gente, sacarla, doblarla, plancharla y llevártela a tu habitación, lo que sea, ellos vaciaban la lavadora en esa pila de ropa. Entonces cuando necesitaban algo de ropa, pues iban y escarbaban ahí a buscar la calceta o lo que fuera, ¿no? Ese es el ejemplo de cómo era la familia. Entonces yo llego a vivir con ellos el primer día y dije, no lo voy a lograr. No lo voy a lograr, te lo juro. Y ¿sabes qué? Aprendí justamente a no ser tan cerrado, ¿sabes? Entonces fue una lección bien importante porque aprendí a convivir con el desorden. Y yo creo que en ese punto de inflexión fue cuando entendí muchas cosas y empecé a convivir, ¿no? Con el desorden, a entender que no todo es como siempre queremos que sea y no nos podemos salir con la nuestra 365 días al año, ¿no? Entonces fue un ejercicio bien interesante y créeme que viví un año con ellos prácticamente. Entonces imagínate el ejercicio diario que yo hacía para convivir, ¿no? Y me la pasé increíble. ¿Qué sentías? O sea, a lo mejor ya fue disminuyendo, pero yo creo que los sentimientos al principio estaban a flor de piel. ¿Cuál era tu Híjole, sensación principal? me sentía incómodo. Sentía que no podía, que la cabeza me iba a explotar, ¿no? O sea, es muy raro, pero, pero realmente creo que fue una lección que me puso la vida y fue un punto de inflexión en el entender que no debemos de ser tan rígidos en nuestra manera de ser y de hacer las cosas, ¿no? Realmente creo que fue una lección de vida. Oye, me gustaría profundizar ahí. Los puntos de quiebre definitivamente nos marcan y es un antes y un después. Esta adaptación que tuviste en Bélgica, ¿cómo te ha servido en años subsiguientes en adaptarte? ¿Qué aprendiste? ¿Qué técnica? ¿Qué atajo? ¿Cómo cuando identificas un desorden mayor lo atacas? A ver, yo creo que definitivamente ese año que tuve fue uno de los años o uno de los momentos en mi vida que más me cambió y más forjó el Ariel que soy hoy en día, por muchas razones. Yo me fui cuando terminé la prepa, esto fue cuando tenía 17 años, a punto de cumplir 18. Yo nunca había viajado fuera del país solo. Había ido algunas ocasiones de vacaciones, ya sabes, a Estados Unidos con mis papás, ¿no? Pero nunca había ido a un país solo y menos tan lejos y mucho menos un país donde no hablara el idioma. Estuve en Bélgica, nunca había vivido con otra familia tampoco. Estuve en Bélgica, en la parte francesa de Bélgica, en una familia que yo no conocía hasta el momento en el que llegué al aeropuerto, con gente que yo nunca había visto, sin amigos, nada. O sea, era como Ariel de 17 años con su maleta yéndose por un año. O sea, porque yo sabía que pues no era un contrato, pero el programa de intercambio al que había aplicado era un programa de 12 meses.
¿no? Entonces, como que si juntas todas estas cosas y llegas, fue una experiencia increíble, pero que me daba muchísimo miedo, ¿no? Y fíjate que yo no la sentía real hasta el momento, y recuerdo perfecto esa sensación, cuando el avión del vuelo México-Londres estaba despegando allá en la Ciudad de México. En ese momento, sí, cuando las llantas del avión se despegaron del piso, dije, esto es real. Y empecé a llenarme de pensamientos de qué estás haciendo, qué va a pasar, a dónde vas, ni siquiera entiendes el francés. Tenía conocimientos súper básicos, ¿no? Y fue un proceso de 12 meses en donde el primer mes y medio, fue una montaña rusa de emociones. Yo no sabía qué hacía allá. Lo único que quería era regresarme a mi casa con mis papás, con mis hermanos y a mi mundo, ¿no? Y ya acercándome al final de ese año, lo único que quería era no regresar a mi casa. Porque fui tan feliz, agarré tantas herramientas de desarrollo personal, empecé a hablar otro idioma, hice muchísimos amigos de todo el mundo, hice una segunda familia que hoy en día, 11, casi 12 años después, sigo teniendo muchísimo contacto con ellos, los he visitado en distintas ocasiones, que me llenó de herramientas para saber que el mundo era un abanico de oportunidades y que estaba en mí y está en nosotros saber captar esas oportunidades, capitalizarlas y crecer como personas, ¿no? Entonces, esa fue un poco la experiencia, una montaña rusa de emociones, de sentimientos, pero también al final yo creo que, no creo, de las mejores experiencias que he tenido en la vida. Oye, definitivamente que te ayudó a ser más tolerable en el futuro a partir de Bélgica, pero también sé, y me lo han dicho personas muy cercanas a ti, que eras sumamente introvertido. Y también hay un punto de quiebra ahí. ¿Qué pasó con Ariel antes y después en ese tema? O sea, guíanos en el paso a paso de la transformación de este individuo introvertido a abrirse al mundo y a la sociedad. Sí. Uno de mis mejores amigos siempre se sorprende y le platica a la gente como el Ariel de prepa en Toluca era un Ariel que no salía de fiesta, tenía pocos amigos, como que nunca salía de su grupito de amigos. De hecho, yo con este amigo nunca me llevé en la prepa porque era el opuesto a mí. Y me acuerdo perfectamente cuando regresé de Bélgica, un día me escribió, me dijo, oye, ¿qué onda? Vamos a esta fiesta, no sé qué. Fuimos a la fiesta y me dijo, oye, tú no eres el Ariel que yo conozco, ¿no? Y le dije, no, pues ya soy otra persona, ¿no? Pero para llegar a este punto pasaron muchas cosas. A ver, como te estaba platicando, me voy a Bélgica y entiendo que Bélgica era un país donde yo no conocía a nadie, nadie me conocía a mí y un poco podía experimentar cosas que no me había atrevido a experimentar en mi núcleo, ¿no? En mi zona de confort, en la zona que yo conocía. Entonces, a ver, también dije, si no cambias tu estructura tan rígida, va a ser más difícil tener amigos, te vas a tardar más tiempo y aquí ya estás por un tiempo limitado y está en ti qué tanto disfrutas o qué tanto vives en tu mundo y alejado de los demás, ¿no? Y además también sabía que mientras más me abriera, mientras más extrovertido fuera, más fácil para mí iba a ser aprender el idioma, ¿no? Porque pues, prácticamente era estar practique. Entonces, eso hice. Dije, a ver, estás aquí, tienes que disfrutar. Empecé a quitarme el miedo de que la gente me juzgara porque pronunciaba mal una palabra en francés, o porque no encontraba las palabras, o porque conjugaba mal los verbos. Y entonces aprendí eso. Dije, empecé a disfrutar muchísimo, empecé a conocer mucha gente, a hacer muchísimos amigos y me di cuenta que muchos, si no es que todos los amigos intercambistas que hice, pues estábamos en el mismo canal con ese mismo miedo de que no hablábamos el idioma y entonces ahí el chip cambió.
ahí tuve esta técnica o este atajo del que me preguntabas hace ratito y vi que por ahí era, ¿no? Entonces empecé a agarrar muchas herramientas sociales y estas herramientas como que dieron el twist en mi cabeza y dije, ah, mira, por aquí es, ¿no? O sea, tal vez 18 años tarde o los que quieras, pero creo que ese era el timing para aprender esa lección y fue increíble, o sea, hice amigos de todo el mundo, que todavía cuando viajo por ahí les escribo, ya sabes, oye, una recomendación o vas a estar, vámonos a comer y pues ese Ariel introvertido, gracias a ese año, se hizo el nuevo Ariel, ¿no? Oye, lo marcaste para siempre a uno de tus grandes amigos que regresando de Bélgica fue a echar tacos y te pediste una cerveza y luego te pediste otra y luego te pediste otra. Ahí quiero que sepas que lo marcaste para el resto de sus días. No lo podía creer. Dijo, me lo cambiaron. Oye, regresando a tu experiencia en Bélgica, hay un suceso que es un antes y un después para ti, para tus hermanos y para tu papá en relación a tu mamá. Pero antes de llegar ahí, ¿identificaste red flags estando en Bélgica? Y si sí, ¿qué tipo de banderas rojas empezaste a percibir? En la cuestión familiar, me imagino. En la percepción que tenías de que algo estaba pasando, ¿no? Básicamente, Ya. estando en un país a muchos kilómetros de distancia de México. Híjole, sí. A ver, ya se acercaba el fin del intercambio, ya se acercaba la fecha en la que regresaba a México y me acuerdo que la familia con la que estaba viviendo nos llevó a mí y a otro par de estudiantes de intercambio que habíamos vivido en su casa a un viaje, ¿no? Como de despedida. Entonces, fue un viaje que duró, no sé, una semana, 10 días por ahí. Y yo durante esos días como que intentaba mandarle mensaje a mis papás de que miren, estoy acá, mira, ahora estoy acá. ¿Cuándo hacemos un Skype? ¿No? Porque no teníamos WhatsApp en ese entonces. La comunicación era muy distinta como la hacemos ahora, ¿no? De repente hay un mensajito por Facebook o cosas así. Y siempre me decía mi papá como, ay, sí, hablemos mañana o pasado, tu mamá está, no sé, me decía cosas, ¿no? Y se me hacía muy extraño, muy, muy extraño. Y así fue, no sé, yo creo que el último mes que estuve yo allá. Cuando regreso a México, a los pocos días, pues me entero prácticamente, no sé, 2, 3 días después, que a mi mamá la habían diagnosticado con cáncer, ¿no? Y que ya llevaba un periodo como de 5 o 6 meses en distintos tratamientos y en el proceso de diagnóstico, porque para ese entonces todavía ni siquiera había un diagnóstico preciso de qué tipo de cáncer era, en dónde había salido, solamente sabíamos que era un cáncer en una etapa avanzada. No se sabía del tipo de cáncer y lo único que habían era prácticamente tratamientos experimentales, ¿no? Entonces, híjole, fue un proceso, te decía que cuando llegué a Bélgica fue un proceso de adaptación muy difícil por el choque de cultura, por el nuevo idioma, etcétera. Cuando regreso de Bélgica fue un proceso de readaptación todavía más difícil, ¿no? Por lo que implicaba el diagnóstico y por lo que implicaba, no sé, ser el hermano mayor. Yo estaba por entrar a la carrera de medicina. Fue un mar de sentimientos, también una montaña rusa impresionante, porque a ver, mucha gente, y yo creo que todos compartimos esto, que cuando escuchas que alguien que tú quieres o cualquier persona tiene un diagnóstico de cáncer, prácticamente sabes que es una sentencia de muerte. No sabes si va a ser una muerte a largo plazo con mucho sufrimiento o si va a ser un cáncer de esos que en pocas semanas te lleva, ¿no? Oye, Ariel, ayúdame a visualizar la conversación cuando te enteraste. Guíame cómo fue, no sé si recuerdas el día de la semana, en dónde fue, cómo fue esa conversación. Híjole, tengo recuerdos muy vagos. Siento que fue algo tan duro que mi cabeza lo bloqueó. O sea, me acuerdo bien que fue dentro de los primeros días que regresé a México.
mi mamá y mi abuela, que mi abuela y mi papá, bueno, todos estuvimos muy, muy, muy al pendiente del proceso en el que la familia estaba, ¿no? Porque si mi mamá estaba, toda la familia estaba inmersa. Pero recuerdo que ese día mi abuela y mi mamá iban llegando de una cita en el médico y yo pregunté, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No sé qué. Y en ese momento, pues, me lo dijeron, ¿no? Pero yo escuché la palabra cáncer y pues, yo sabía que era el cáncer, pero no entendía las implicaciones, ¿no? Y me preocupé demasiado porque dije, Ariel, estás por entrar a la carrera de medicina, tu mamá tiene cáncer, yo intentaba como que procesarlo y no podía, ¿sabes? Fue un proceso muy difícil, eh, pero te soy sincero, como que mi mente tiene bloqueado ese recuerdo. Ahora, estudiaste medicina, entonces ahí tú ya estabas decidido a estudiar medicina. ¿Cuál fue el trigger de decir yo quiero ser médico? Sí, yo ya estaba decidido a estudiar medicina años antes de terminar la prepa. Yo creo ¿Por qué? que... ¿Por qué? Chistoso, pero yo cuando estaba chiquito, te estoy hablando 8 o 10 años, yo veía una ambulancia en la calle o escuchaba una ambulancia, como que me daba muchísima curiosidad qué había dentro de la ambulancia, ¿no? Me llamaba mucho la atención los accidentes, ¿no? Entender que adentro de esa ambulancia iba una persona que probablemente estaba muy grave, muy herida y que iba a ir al hospital para que le ayudaran, ¿no? A recuperarse. Entonces, yo cuando estaba chiquito decía, yo quiero ser paramédico en una ambulancia, ¿no? Y luego también un trigger muy potente fue que mi abuela materna, ella fue médico, de las primeras médicas graduadas de la UNAM. Por ahí te estoy hablando de la segunda o tercera generación donde las mujeres empezaron a estudiar medicina y era en la UNAM, ¿no? Y mi abuela fue una persona, ella falleció cuando yo era chico, yo tenía como 9 años cuando ella falleció, pero Mamá, mamá de tu papá o de tu mamá. de mi papá. Ella fue médico general, pero atendía a los pacientes con tanto amor, porque yo la vi, me tocó y tengo recuerdos de cómo atendía a los pacientes, trabajaban en el Seguro Social, ¿no? Entonces, como que siempre me quedó en la cabeza que mi abuela era un ángel, que siempre estaba ayudando a la gente e incluso cuando tenía su consultorio privado, prácticamente nunca le cobraba a las y los pacientes que le iban a pedir atención, ¿no? Entonces, como que mi abuela, esta curiosidad que yo tenía, fue lo que me llevó. Y cuando estuve en la prepa, me acuerdo que yo iba como en segundo semestre de prepa. Durante el verano mi mamá vio en el periódico anunciado un curso premédico de una universidad que estaba abriendo sus puertas en Toluca. Me dijo mi mamá, ¿por qué no te metes en verano a tomar el premédico para que veas si es lo que te interesa? Tomé el premédico, incluso creo que fui la calificación más alta de todos los que estábamos inscritos y dije 100% quiero estudiar medicina. Y mi sueño era a través del tenis tener una beca en Estados Unidos para estudiar la carrera. Entonces una vez fui a unos tryouts en Estados Unidos, me dijeron, sí, te podemos dar beca, ¿qué quieres estudiar? Les dije, quiero estudiar medicina. Me dijeron, ok, no te podemos dar beca, o te damos beca o estudias medicina, no se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Entonces fue cuando regreso a México y decido que antes de entrar a la carrera quería tener una experiencia internacional y por eso me voy de intercambio a Bélgica, ¿no? Ya después regresé, estudié la carrera en México, pero yo creo que esos fueron mis triggers de querer estudiar medicina. Oye, y me parece que será muy interesante cómo viviste el proceso de la enfermedad de tu mamá estudiando medicina. Híjole, a ver, durísimo. O sea, fue una prueba muy fuerte porque dentro de la familia, yo siendo el hijo mayor, el hijo que estudiaba medicina, fue muy difícil por el hecho de entender desde la parte, o más bien vivir el proceso como hijo y vivir el proceso como un médico en formación, ¿no? Como que cuando
conjuntas ambas partes, se vuelve una experiencia muy compleja, llena de muchos sentimientos, muchísimas emociones, y también de la parte, si tú quieres, más científica y más objetiva de lo que es un proceso de cáncer en un paciente, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, a ver, mi mamá navegó por el sistema de salud completo, instituciones privadas, instituciones públicas, y yo me acuerdo que íbamos a la Ciudad de México. Bueno, ella viajaba de Toluca porque yo vivía en la Ciudad de México, yo estudiaba allá en la Ciudad de México la carrera. Yo me salía de mis clases para irme con ella al hospital. Entonces yo digo, nunca lo pensé dos veces, pero siempre pasaba por mí al hospital o a la universidad y nos íbamos a sus consultas, y eran consultas de 3, 4 horas estar esperando para una consulta de 10 minutos y, ¿sabes? Entonces, como que esta carga era fuertísima para mí, ¿no? Y te digo, poniendo lo objetivo de la carrera de medicina con lo subjetivo y lo personal que son los sentimientos de que tu mamá está enfrentando un proceso así, híjole, es algo muy fuerte. 100%, 100%, Ariel. ¿Y cuál dirías que es tu periodo de mayor dolor en este proceso? Híjole, el proceso de mayor dolor fue el día que se fue. Yo estaba con ella en el hospital, me acuerdo perfecto. Fue un día en el que yo salí de guardia, estaba ya en el internado y yo me iba a quedar a dormir con ella en el hospital en el que estaba ella internada, ¿no? Yo estaba haciendo mis prácticas, ella estaba internada. Entonces, yo estaba ahí en la habitación, eran las 3, 4 de la mañana y pues pasó, ¿no? Y se fue ese día. Y pues fue como el fin de 6 años de acompañar el proceso, ¿no? Cada año que pasaba yo iba avanzando en la carrera, yo iba entendiendo muchas más cosas, y también cada año que pasaba, pues la situación se iba complicando cada vez más, ¿no? Entonces yo creo que el día más complejo y más difícil obviamente fue ese momento. ¿Qué cruzó por tu cabeza ese instante, cuando mamá partió? Muchas emociones, demasiada tristeza, pero también al mismo tiempo una sensación de tranquilidad, si tú quieres, porque ella se fue en paz, se fue tranquila. Creo que ella estaba internada en el Instituto Nacional de Nutrición, donde yo había hecho prácticas, donde yo conocía a los médicos del hospital, y un día antes el médico, un profesor mío que es una eminencia ahí en la institución, pasó a verla, le dijo que la iban a cuidar, que iban a hacer todo lo posible para encontrar vías alternas. y, y después de que le explicó el tema técnico de su estancia en el hospital, le habló de mí, de Ariel como estudiante y como persona, ¿no? Entonces fue un momento que yo le vi la cara, como que le dio mucha paz. Y sabía, y ella se sentía muy cuidada en el hospital. Y esa noche fue cuando se fue, ¿no? Entonces yo sabía que ella estaba muy tranquila y que habíamos hecho absolutamente todo y más por encontrar vías de tratamientos y de cosas que deja tú cualquier cosa, simplemente para que ella se sintiera lo mejor posible, ¿no? Fíjate que me llama mucho la atención, Ariel, que con las personas que he platicado, a pesar de que eras súper introvertido y que has ido mejorando ahí en esa cancha, se sienten muy a gusto y muy cómodos contigo. O sea, las personas carismáticas o más sociables generalmente tienen este efecto, ¿no? De que la gente se sienta a gusto. Y ahorita que lo dices de este médico que se lo dijo a tu mamá en sus últimos momentos de vida, es algo que también los demás sienten. Y yo no sé si estás enterado, pero
tu hermano Lalo, eh, un evento que jamás olvidará, no sé si ya te lo dijo, pero cuando él llegó de Estados Unidos al velorio de tu mamá, que creo que llegó directo del aeropuerto, estaba en la lona, se sentía terrible, estaba devastado y al momento de verte se tranquilizó. Y es el efecto que me platicas con tu mamá ese día. ¿Eres consciente de eso? No, no, como, a ver, siempre me ha interesado muchísimo ver que mi gente y la gente que yo quiero, que aprecio, con la que me gusta compartir, me encanta dar todo de mí para que ellos estén bien, ¿no? Y siempre lo he hecho de manera desinteresada y tanto así que tú conoces mi trayectoria en la medicina clínica, realmente me dedico más al tema de políticas públicas en salud, pero cuando he dado una consulta médica, que pues a lo largo de estos años como médico general han sido muchas, nunca he cobrado, ¿sabes? Y muchas veces los médicos dicen que eso está mal, ¿no? Y hasta cierto punto podría estar mal. Pero a mí lo que más me llena es este dar lo mejor de mí de manera desinteresada y pues digo, se me quebró la voz y se me hizo un nudo ahorita en la garganta con lo que me dijiste, pero creo que siempre me ha gustado eso, que mi gente, que mis amigos, que mi familia puedan estar lo mejor que se pueda y siempre me gusta dar lo mejor de mí para que eso suceda. ¿Por qué te imaginas que haciendo eso las personas van a estar mejor, aunque ni te enteres, ¿no? Como estos casos y estos ejemplos que te acabo de dar? Pero por qué imaginas, por qué crees o piensas que haciendo lo que haces, un individuo va a estar mejor o se va a sentir mejor? ¿Por qué me imagino? Porque yo tengo el propósito de vida, me lo fijé desde hace muchos años, de dejar un mundo mejor que como lo encontré. Incluso fue una promesa que le hice a mi mamá un día que estábamos en un hospital esperando la consulta. Ya sabes, sistema público de salud en un hospital oncológico de tercer nivel, esperando a que el oncólogo nos pasara la consulta para revisar unos laboratorios que le habían hecho a mi mamá, un estudio que le habían hecho. 3 horas, 4 horas de espera para una consulta de 10 minutos y que te trataran con la punta del pie, ¿no? Casi casi diciéndote, no, pues están muy mal tus estudios, igual ya te vas a morir, ¿no? Y saliendo de esa consulta, le dije a mamá, mamá, te prometo que voy a hacer algo para cambiar el sistema de salud, cambiar la manera en la que la gente accede a los servicios de salud. Entonces, como que poniendo en práctica a lo largo de los años este propósito de vida, lo que me interesa y lo que he entendido es que hay que empezar a cambiar de poco en poco tu familia, tu primer círculo, después del primer círculo tu colonia, después tu municipio. Entonces, aunque siento que soy consciente que lo que busco es eso, empezar a generar cambios pequeños, que esos cambios se vayan potencializando o haciendo más grandes cada vez hasta que se logre un cambio a nivel social. Yo creo que va por ahí. No te tengo una respuesta a la pregunta que me hiciste, pero creo que es parte de mi propósito de vida. Definitivamente. Oye, y hablando de estas grandes experiencias con tu madre, ¿qué cambió en ti cuando ella murió? Tuve claro que esa promesa que le había hecho tenía que cumplirla. Y desde ese día trabajo todos los días para yo tener las herramientas, y aquí voy a citar a mi papá. Mi papá siempre nos ha dicho que a través de la educación que recibimos, que mis hermanos y yo nos sentimos muy orgullosos y muy agradecidos de la educación tan privilegiada que recibimos, íbamos a llenar nuestra cajita de herramientas
así le dice mi papá, para que el día en que saliéramos al mundo supiéramos resolver los problemas con los que nos íbamos a enfrentar con esas herramientas que traíamos en nuestra caja, que a fin de cuentas son las experiencias como la que tuve en Bélgica, la formación académica que tuvimos y en general el vivir, ¿no? Te va llenando de herramientas. Entonces, yo creo que sí, que va por ahí, y cuando ella se fue, seguí llenando mi cajita de herramientas con muchas experiencias y muchas oportunidades que he tenido a lo largo de los años, y hoy en día me siento más listo, porque no te voy a decir listo al 100%, creo que nunca lo podemos estar, pero con muchas más herramientas para lograr ese propósito de vida que me fijé hace ya bastantes años. Platícame qué herramientas principales crees que tus papás te han dado. Yo creo que la principal es la educación. En casa, yo creo que el primero es esa educación en la familia, después la educación académica que tuvimos, y es esas dos cosas en conjunto, creo que fueron las primeras. Te estoy hablando de, a ver, desde la educación primaria, secundaria, prepa, universidad, pero también la experiencia que tuve en Bélgica, pues obviamente fue gracias a ellos, ¿no? Y esta experiencia que, como te comentaba, me cambió la vida, me dio muchas más herramientas y empezó a forjar el Ariel que es el día de hoy. A ver, mi mamá era una persona extremadamente capaz, consciente de sus capacidades y que siempre le tiró arriba y más allá de arriba, ¿no? Entonces verla como ella iba a trabajar, se hacía cargo de la casa, se hacía cargo de sus 3 hijos, se hacía cargo de una familia completa, para mí fue impresionante. Ella tenía un carácter fuerte, era una persona que tenía un carácter súper fuerte en todos lados, pero yo creo que esa fortaleza de carácter reflejaba su fortaleza interna, ¿no? Entonces, esa lección que me dejó ella de la constancia, de la perseverancia, de la resiliencia para alcanzar tus metas, creo que ha sido de las cosas más importantes que he tenido de ella. Y mi papá, una persona también increíble, dedicada 100% a sus hijos, como mi mamá, ¿no? Mi papá, una persona extremadamente ocupada, siempre trabajando, siempre buscando lo mejor para sus hijos a través de lo que él tenía. Y yo creo que una de las principales cosas que le aprendí a mi papá es esta capacidad de networking con la gente. A través de establecer relaciones, poder ir escalando pisos, ¿no? Entonces, esas dos grandes lecciones que he tenido de ellos, creo que se ven reflejadas en lo que es Ariel hoy en día. Y con esas herramientas, Ariel, ¿qué harías con una hora extra en el día? Yo creo que, híjole, esa es una muy buena pregunta. Siento que le faltan horas a mi día para seguir trabajando en mi propósito de vida. Entonces, muy probablemente las utilizaría para dar ese extra que necesito y acercarme más rápido a cumplir ese propósito. ¿Y qué quieres decir con me movería en dirección a mi propósito de vida? Mira, como sabes, estudié medicina. Me fui por un camino de la medicina no tan común, si tú quieres. En vez de hacer medicina clínica, estoy metido en temas de salud pública y políticas públicas. Entonces, yo creo que es... No, espérame, ya ahí se me fue, como que perdí la... ¿Cuál era la pregunta? Te decía que cuando dices me movería en dirección a mi propósito en esta hora extra con las herramientas que me dieron mis padres, ¿a qué te refieres? ¿Qué haces? Dame ejemplos qué haces o qué harías, mejor dicho, con esta hora adicional, ¿no? Sabiendo del empeño de tu madre, la capacidad, del orden de tu padre, de lo trabajador que es. Si pudieras decir, a ver,
te vamos a dar esta hora, Ariel, pero nos tienes que decir exactamente qué vas a hacer con esa hora. Dame un ejemplo. Okay. A ver, si me dieran una hora extra en el día para acercarme cada vez más a mi propósito, yo creo que regresaría un pasito atrás en mi formación de estos últimos años, sobre todo cuando estuve en Chiapas, palpando la realidad del México, que era irme a las comunidades a platicar con la gente, a conocer los problemas de primera mano. Yo creo que haría eso para seguir entendiendo la necesidad real y cómo a través de la experiencia que he tenido, cómo puedo estar innovando para cumplir ese propósito más rápido. Ya. Y con todas estas vivencias, experiencias que has tenido, Ariel, ¿cómo se ve la resiliencia para ti? Es un proceso de, creo que mucha sabiduría, mucha paciencia, entender que las cosas no son como siempre quisiéramos que fueran. Y a través de las experiencias vividas, como que internalizarlas, analizarlas, desmenuzarlas, saber el por qué nos pasaron y de eso aprender lecciones que nos puedan servir para poner ahora en práctica estas nuevas lecciones y seguir avanzando. O sea, siempre lo he dicho que cuando la vida nos pone un reto es porque estamos listos para pasar al siguiente nivel. Sí y solo sí sabemos resolver ese reto, ¿no? Sí y solo sí tenemos esta capacidad de análisis crítico para salir adelante y no quedarnos enfrascados en un ciclo vicioso en ese problema que nos pasó, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va. Ok. Y entiendo el concepto de poner en práctica lecciones aprendidas que te da la vida, pero ¿de dónde sacas la fuerza? Particularmente, Ariel, ¿de dónde te impulsas? ¿Hay un motivador? ¿Hay un combustible, en tu caso, que en momentos de dolor, de resiliencia difíciles, te permita salir Sí, adelante? siempre es este propósito de vida, ¿no? Siempre es que yo sé que invariablemente por donde me lleve la vida, que yo sé que puede dar 1000 vueltas, yo quiero que el día de mañana me pueda ir tranquilo sabiendo que hice todo para cumplir ese propósito, que era hacer que la gente en México, por lo menos, tenga un acceso a servicios de salud con calidad y con calidez. Entonces, como que ese es mi combustible, ¿no? O sea, he pasado varias cosas, pero a fin de cuentas digo, a ver, en 20, en 30, en 40 años, yo quiero regresar la mirada y decir, hiciste las cosas bien, ¿no? Ya. Te he escuchado decir que la vida te pone frenos de mano. ¿Qué quieres decir con eso? Estos retos de los que platicamos, ¿no? Que a veces la vida es la que te dice, a ver, vas muy rápido, espérate, necesitas sentarte, como se dice en inglés, ¿no? Sit back and relax. Entonces, me ha pasado, recientemente me puso un freno de mano bien interesante, ¿no? Yo traía un ritmo de vida desde la carrera como un poco alocado, ¿no? O sea, a ver, carrera, trabajé un rato, maestría, más trabajo, ¿no? Y recién terminando el 2023, empezando el 2024, me pasaron una serie de cosas que hace un mes fue ese freno de mano donde la vida me dijo, necesitas tomarte un ratito, analizar lo que ha sucedido en estos últimos meses, replantear las cosas y darle para adelante, ¿no? ¿Te Entonces, importa dar detalles o me puedes decir que me vaya a la mierda, pero no, para nada. A ver, ¿qué pasó? ¿Cuál fue ese turning point hace un te mes? platico varias cosas. A ver, fue desde finales 2023, yo creo que ya vamos para los 2 meses que entré en este proceso, que ha sido un proceso increíble. De verdad, yo creo que otro parteaguas en mi vida y que en unos años voy a voltar para atrás y voy a acordarme de estos días. A ver, de entrada terminé la maestría, hice una maestría en el extranjero y decidí
que iba a poner en práctica todas estas experiencias vividas y todo mi conocimiento. Y me lancé al mundo de la innovación en salud, ¿no? Me lancé a un emprendimiento que tú conoces muy bien. Trabajé un año en el desarrollo de este emprendimiento y de repente me di cuenta que tenía que levantarme de la mesa en la que estaba sentado con las personas que estaba desarrollando este emprendimiento. ¿Qué tan difícil es hacer eso? Híjole, fue muy difícil, pero creo que fue una experiencia bien padre porque entendí muchas cosas. Entendí que es mejor hacerlo a tiempo que arrepentirse después por no querer verte buena onda con los demás. Y más cuando se trata de infringir tus principios y tus valores y tu misión y tu visión como persona, ¿no? Entonces, no fue una decisión fácil, porque realmente no me encanta decirle que no a la gente, pero sí fue una lección en donde aprendí a ver que no podía yo seguir en un mundo en el que no encajaba, ¿no? Entonces, eso fue la primera fase. Y después la segunda fase, que es una fase de reestructuración en la que tú y yo hemos estado participando y creciendo y aprendiendo. Entonces, ese fue el primer proceso, ¿no? El entrar al mundo del emprendimiento donde yo jamás había estado. Después, en mi trabajo, yo trabajo para un instituto de políticas públicas en salud. En mi trabajo asumí un nuevo rol dirigiendo ese instituto a nivel Latinoamérica y Caribe. Entonces, el saber la responsabilidad que implica dirigir un instituto de análisis de políticas públicas a nivel regional fue un salto monstruoso para mí. Está siendo un salto, estoy ahorita en el periodo de tomar las riendas, estructurar el instituto y demás. Pero a nivel profesional, la verdad es que me siento muy orgulloso de este punto sobre todo, pero está implicando un cambio también bien interesante, ¿no? Después, justo terminando la maestría, yo hice la maestría en el Reino Unido, en Londres. Entonces el gobierno del Reino Unido me daba una extensión de mi visa por 2 años. Yo terminé la maestría, regreso a México justo para implementar este emprendimiento en salud, del que tú sabes muy bien. Y me pongo a pensar, no debería ir a tramitar esa extensión de la visa cuando mi objetivo principal no es irme al Reino Unido? Es estar en México porque mi motivo de vida tiene que ver con ello. Pero entonces, junto con esta decisión, la que era mi novia hace poco tiempo, termina la relación, ¿no? Muy inesperado, a mí me cae como un balde de agua fría. Fue una relación que yo veo desde la gratitud, desde el amor, increíble. Me hizo crecer esa relación muchísimo como persona, en la parte sentimental y en la parte amorosa, y que no tengo nada más que palabras de agradecimiento, pero esa ruptura me cayó como un balde de agua fría, ¿no? Y ese fue cuando sentí que la vida me hizo así drásticamente el freno de mano. Y dije, me voy a tomar la oportunidad de la visa. Tenía que viajar al Reino Unido para aplicar a la visa. Y, ¿sabes? Lo agarré como un retiro espiritual, ¿no? Como un exilio, en donde sabía que el objetivo de ese exilio al que llegaba con una carga emocional gigante, con mucha incertidumbre de lo que iba a traer el 2024 consigo y entendiendo que venían muchos retos, dije, aquí pongo el freno de mano, me voy a sentar, me voy a relajar, voy a analizar las cosas y vamos a ver qué viene, ¿no? Ahorita estoy en el proceso de regresar a México. Ha sido un mes acá en el Reino Unido increíble, en el que he estado conectando conmigo mismo, entendiendo el porqué de muchas cosas y ahora más que nunca estoy súper listo para regresar, tomar las riendas otra vez y seguir adelante con lo que viene. Además, decidí que este año voy a cumplir uno de mis sueños desde hace muchos años, correr un maratón. Estoy inscrito.
Y sabes, he estado comparando ahora que ya estoy entrenando para el maratón. Siento que estoy en un estado como el runner's high, ¿no? Que le dicen cuando estás corriendo y estás metido en tu cabeza está liberando chorros de dopamina y de oxitocina. Siento que ahorita mi mente está en un constante runner's high del que no me quiero bajar porque sé que estoy alcanzando un nivel de preparación para todo, lo profesional o personal, ¿no? Y creo que esto tiene que ver muchísimo con esta caja de herramientas de la que te platicaba, de la que dice mi papá, ¿no? Entonces, si pongo las cosas en perspectiva en este momento, la vida me puso ese freno de mano. Fue muy difícil, la verdad es que han sido semanas y meses difíciles, pero después de sentarme y relajarme, pensar las cosas, me siento como una versión de Ariel 2.0 o 3.0, o sea, listo para rockear. ¿Me explico? Poca madre. Oye, Ariel, me interesa abrir esta caja de herramientas para ir cerrando la conversación y que me digas cuáles escoges principalmente cuando tienes que lidiar con el dolor, cuando tienes días oscuros. Piensa en esta caja de herramientas y cuáles son las 2 o 3 primeras herramientas que sacas de la caja cuando te sientes de la chingada, básicamente. A ver, la primera, yo creo que es el amor. El amor entendiendo este círculo cercano, esta red de apoyo que sabes que invariablemente van a estar ahí para ti. Y con esto me refiero a amigos y familia. Hoy más que nunca, en estas últimas semanas, este último mes y medio, me di cuenta de eso. ¿Sabes? Cuando le hablas a tu amigo y le dices, estoy pasando por un momento de la chingada y esto, y esto, y esto, y esto, y te escuchan, y te conocen, y te ayudan. Muchas veces te dicen, puta, no sé qué decirte, pero están y te escuchan, y eso es como una descarga emocional increíble, ¿no? Lo mismo con la familia. Después me iría a la pasión, ¿no? Esta pasión de que sabes cuál es tu propósito de vida, y vivir con propósito realmente te mantiene motivado no matter what, ¿no? Entonces, saber que esa es tu meta y que quieres estar ahí antes de que te vayas de este planeta, creo que es una herramienta bien importante a la que siempre recurro, ¿no? Y a la que estoy sacando ahí de mi caja de herramientas. Y el tercero es la resiliencia, entender que la vida da muchas vueltas, pero mientras tengamos claro quiénes somos y a dónde vamos, creo que es una herramienta bien importante. De lujo. Oye, voy a hacer unas preguntas rápidas para ir acercándonos al final. Si pudieras tener uno de los siguientes 2 poderes, ¿cuál escogerías? ¿Ser invisible o volar? Volaría. ¿Por qué? Porque lo estoy imaginando y lo estoy comparando con esta sensación del runner's high, ¿no? O sea, no escojo ser invisible porque no me gusta pasar desapercibido. Me gusta que la gente sepa que estoy y que sepa que estoy para ayudar y que pueden contar con Ariel, ¿no? Y creo que volar te mantiene en este estado de motivación constante en el que siempre estás buscando más. Entonces me quedo con volar. Bien. ¿Dónde estás parado ahora? ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus coordenadas emocionales y profesionales? ¿Dónde estoy parado ahora? Estoy en un punto de inflexión en la vida, por lo que te platiqué. ¿Quién soy? Soy Ariel, soy un soñador necio que busca cumplir con su propósito de vida y que creo que estoy caminando hacia él. O sea, soy consciente de ello, sé que falta mucho, pero mi convicción es esa. Y hoy en día, a un tercio del camino, a medio camino, no sé en qué punto del camino estoy feliz, porque sé que estoy haciendo las cosas que quiero y que me gustan, ¿no? Entonces, por ahí va. Y la tercera pregunta que me dijiste ahorita, ¿cuál era? Tus coordenadas emocionales y profesionales. A ver, las profesionales
son muy buenas. El panorama profesional, afortunadamente, me ha estado yendo muy bien. Estoy creciendo, estoy avanzando posiciones, siento que cada día estoy mejor preparado. Y las coordenadas emocionales, un poco turbulentas, pero creo que cada vez más sólidas y con más seguridad, sabiendo que cuando entrego amor es incondicional. Y la verdad es que no espero nada a cambio, pero es bien bonito ser como retribuido. Entonces, siempre en la vida me ha costado explicar lo que siento. Me acuerdo, mi mamá me decía, cuando me veía enojado, me decía, ¿qué tienes? Y yo, estoy enojado. ¿Pero estás enojado por qué? ¿O qué sientes? No sabía qué contestarle. Y ahora, como que explorando un poco más la parte sentimental de Ariel, a través de las experiencias, ahora ya sé qué siente Ariel. Entonces, creo que en el aspecto sentimental es un Ariel también más maduro. ¿Qué es realmente esencial en tu vida y no negociable? Híjole, vivir pleno y en paz. Bien. Finalmente, mi querido Ariel, ¿cuál es tu prioridad en 2024? En 2024, consolidar toda la formación profesional que tuve. A ver, voy terminando la maestría, tengo la carrera y creo que fue una educación muy buena y que hoy, bueno, tiene más o menos varios meses que estoy empezando a aplicar todos esos conocimientos en algo pragmático. Entonces, mi 2024 es para consolidar toda ese mar de conocimientos que he tenido a lo largo de la vida, echarlos a andar en los dos proyectos que tengo ahora, el emprendimiento en salud y el Instituto de Políticas Públicas. Fantástico. Pues ahí lo tienen, público inteligente y conocedor, Ariel García. Eres un genio desconocido, resiliente y apasionado. ¿Quieres compartir tus redes, algún dato de contacto por si quieren comunicarse contigo? Sí, a ver, mis redes pues creo que la más común es Instagram y estoy como Ariel GT. Creo que sí también estoy en Twitter. Y encantado de si alguien se siente identificado, si alguien quiere que lo escuchen, si alguien necesita una consulta médica, me pueden buscar ahí en mis redes. Es algo que quieras gritarle al mundo. Pues que hay que convertirnos en soñadores, ¿no? Soñadores necios que buscamos lograr lo imposible, pero lo imposible en mayúsculas, no en minúsculas, ¿no? Que no hay nada mejor que a través de nuestro sueño impactemos la vida de otras personas. Entonces, no hay que rendirnos pase lo que pase, porque vale la pena la lucha. ¿Quieres decir algo más? Gracias por el espacio. Estoy muy contento de estar aquí. Te felicito por este proyecto que estás lanzando y te deseo el mejor de los éxitos. Gracias, hermano. Pues bien, hasta la próxima. Hola a todos, aquí Braulio Filoteo regresando para ofrecerte algo que no querrás perderte. Te invito a unirte a mi newsletter gratuito Gritones Hacks. Es un micro correo semanal donde comparto 3 hacks poderosos directamente en tu bandeja de entrada. En Gritones Hacks encontrarás tips, atajos, gadgets, recomendaciones de libros, series, podcasts y trucos increíbles que han marcado la diferencia para mí y para mis invitados. Solo ve a brauliofiloteo.com, déjame tu dirección de correo y prepárate para recibir consejos que podrían cambiar tu juego. Gracias por escucharnos y espero verte pronto en la lista de Gritones Hacks. Hasta la próxima.